La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Mansi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 4. La vida sin la superstición. La solución. Casi todo el mundo puede ver algunos problemas con el gobierno bajo el cual vive, ya sea corrupción, propaganda bélica, redistribución socialista, intromisiones del Estado policial u otras opresiones. Y muchos están desesperados por encontrar una solución a tales problemas. Entonces ellos votan por tal o cual candidato, apoyan este o aquel movimiento político o partido, se muestran a favor o en contra de esta o aquella legislación y casi siempre terminan decepcionados con los resultados. Pueden identificar y quejarse fácilmente de varios problemas, pero siempre eluden una solución real. La razón por la que siempre están desilusionados es porque el problema no reside en la gente del gobierno, sino que reside en la mente de sus víctimas. No se puede esperar que el gobierno solucione un problema que no proviene del gobierno. El votante insatisfecho no se da cuenta de que es su propia visión de la realidad, su propia creencia en la autoridad, la causa de la mayoría de los problemas de la sociedad. Cree que una clase dominante es parte natural, necesaria y beneficiosa de la sociedad humana, por lo que todos sus esfuerzos se centran en disputas sobre quién debería estar al mando y sobre cómo se debería usar el poder del gobierno. Cuando piensa en soluciones, piensa dentro de los límites del estatismo. Debido a esto, el estatista es inútil desde el principio. Pedir a los amos que sean amables o exigir un nuevo amo nunca conduce a la libertad. En cambio, tales comportamientos son indicadores claros de que la persona ni siquiera es libre dentro de su propia mente. Y un hombre cuya mente no es libre, nunca será libre en cuerpo. Las personas están tan acostumbradas a participar en esos rituales de culto denominados colectivamente política, votación, peticiones, campañas, etc., que ante cualquier sugerencia ellos ni se molestan en participar, debido a que consideran semejantes esfuerzos inútiles e impotentes, a sus ojos, creen no nada que hacer. Debido a que creen que, tras la votación, pueden pedir todo el espectro de posibilidades que se les ofrecen cuando se trata de gobierno, no pueden siquiera comprender lo que realmente logra la libertad. Entonces, cuando un voluntarista o un anarquista explica tanto el problema como la forma de salir de él, pero sin presentar un nuevo candidato para votar, un nuevo partido político para apoyar, o un nuevo movimiento o campaña para adherirse, en otras palabras, sin proponer algo que coincida con la superstición de gobierno y autoridad, el estatista típico se quejará de inmediato de que no se ofrecieron soluciones, para él, cualquiera que no promueva su perspectiva o que no juegue el juego de la política, dentro de las reglas establecidas por la clase dominante, es no hacer nada. Ellos declaran con entusiasmo, tienes que participar. No se dan cuenta de que participar en el juego creado y controlado por los tiranos y que es, en verdad, no hacer nada, nada útil, al menos. En verdad, en lugar de necesitar que ocurra algún evento o que se deba hacer algo en particular, la solución real, la única solución a los problemas que involucran al gobierno, proviene de no hacer ciertas cosas, o de que ciertas cosas no ocurran. En cierto sentido, no hay una solución positiva y activa para el gobierno. La solución final es negativa y pasiva. Deja de defender la violencia contra tus vecinos. Deja de participar en rituales que aprueben el uso de la violencia y deja de reforzar la idea de que algunas personas tienen derecho a gobernar. Deja de pensar, hablar y actuar de maneras que refuercen el mito de que las personas normales deben estar en deuda con algún amo y deben obedecer a este amo en lugar de seguir sus propias conciencias. Cuando la gente deje de inclinarse ante el altar del gobierno, deje de jugar al juego del tirano, y deje de acatar de reglas arbitrarias redactadas por escrito por megalómanos, el problema va a desaparecer por sí mismo. Esa entidad mítica, la autoridad, no necesita ser derrocada, o votada, o reformada. Las personas solo deberían dejar de imaginar algo que no está ahí, y que nunca estuvo. Si la gente dejara de permitir que una superstición irracional deformara sus percepciones, sus acciones personales mejorarían de manera inmediata y drástica. La mayoría de la violencia, que ahora se comete en nombre de la autoridad, cesaría. Nadie estaría ahí para emitir edictos, leyes absurdas de cumplir, o sentir la obligación de obedecer órdenes, a menos que los edictos mismos fueran percibidos como inherentemente justificados en base a la situación, y no en base de quien da la orden, o de su supuesta autoridad. Este simple cambio, por sí solo, eliminaría la mayoría de los robos, extorsiones, intimidaciones, hostigamientos, coacciones, terrorismo, asaltos y asesinatos que los seres humanos perpetramos unos contra otros.
Cuando las personas reconozcan esto y no acepten a ningún amo, ya no harán falta amos. En última instancia, tanto su esclavitud, como los medios para escapar de ella, existen solamente dentro de sus propias mentes. La sociedad humana no necesita nada adicional para solucionar la mayoría de sus problemas, ni requiere la conformación de un nuevo sistema o la implementación de un innovador plan maestro. Sin embargo, si necesita una cosa, expulsar un pensamiento que todo lo penetra, extremadamente destructivo y omnipresente en la sociedad, la creencia en la autoridad y en el gobierno. Lo que hará que funcionen las cosas no es ningún plan centralizado o agenda autoritaria, sino la interacción mutuamente voluntaria de muchos individuos, cada uno sirviendo sus propios valores y siguiendo su propia conciencia. Por supuesto, esto no encaja para nada con la forma en que casi todos fuimos enseñados a pensar, que la sociedad necesita un plan maestro con líderes que lo lleven a cabo. La solución no es agregar algo nuevo a la sociedad, solo comprender y desechar la superstición más peligrosa. La realidad es anarquía. Muchas personas se han vuelto anarquistas, defensoras de una sociedad sin ningún tipo de clase dirigente, después de haber llegado a la conclusión de que la sociedad sería más próspera, más pacífica, y disfrutaría de más justicia y seguridad, sin ningún tipo de gobierno. Sin embargo, eso es algo parecido creer de forma individual, después de un profundo análisis, de que la Navidad funcionaría mejor sin Santa Claus. Pero si Santa Claus no es real, carece de sentido debatir si él es necesario para que la Navidad funcione. La Navidad funciona, y funciona sin Santa. Y algo así ocurre con el debate habitual entre gobierno y anarquía. El gobierno no existe. Nunca lo hizo y nunca lo hará, lo cual puede ser probado, usando una lógica que no depende para nada de las creencias morales de ningún individuo. Para resumir rápidamente, las personas no pueden delegar derechos que no tienen, lo que hace que sea imposible para cualquier persona adquirir el derecho a legislar, autoridad. La gente no puede cambiar lo moralmente aceptable, lo cual hace que las leyes del gobierno carezcan de cualquier autoridad inherente. Por lo tanto, la autoridad, el derecho a gobernar, por lógica no puede existir. El concepto en sí mismo es contradictorio, como lo es el concepto de militante pacifista. Un ser humano no puede tener derechos sobrehumanos y, por lo tanto, nadie puede tener el derecho inherente de gobernar. Además, una persona no puede estar moralmente obligada a ignorar su propio juicio moral, por lo tanto, nadie puede tener la obligación inherente de obedecer a otro. Y estos dos ingredientes, el derecho del gobernante a mandar y la obligación del sujeto a obedecer, son el corazón y el alma del concepto de autoridad, sin los cuales no puede existir. Y sin autoridad, no hay gobierno. Si el control que esa pandilla llamada gobierno ejerce sobre otros no tiene legitimidad, no es gobierno, sus mandatos no son leyes y sus ejecutores no son agentes de la ley. De nuevo, sin el derecho a gobernar y una obligación moral colectiva de obedecer por parte de las masas, la organización llamada gobierno no son más que una pandilla de matones, ladrones y asesinos. El gobierno es una imposibilidad. Es una opción tan válida como Santa Claus. E insistir en que es necesario, cuando ni siquiera existe, y no puede existir, o predecir la fatalidad y el caos si no tenemos esa entidad mítica, no cambia ese hecho. Para argumentar que los seres humanos necesitan tener un gobernante legítimo, que tiene el derecho moral de controlar por la fuerza a todos los demás, y aquel a quien todos los demás están obligados a obedecer, no cambia el hecho de que no exista tal cosa. Por lo tanto, el propósito de este capítulo final no es simplemente argumentar que la sociedad funcionaría mejor sin esa ficción llamada gobierno, sino introducir al lector las distintas formas en que la gente va a percibir la realidad, las diferentes formas de pensar, los diferentes comportamientos y las diferentes interacciones personales, muy diferentes, de hecho, una vez que se abandona la superstición más peligrosa, la creencia en la autoridad. La anarquía, es decir, la ausencia de gobierno, es lo que es. Es lo que siempre ha sido, y siempre será. Cuando las personas acepten esa verdad y dejen de soñar con una criatura llamada autoridad, dejarán de comportarse de la manera irracional y destructiva que lo hacen ahora. Casi todos, al menos al principio, tienen dificultades para pensar con claridad sobre ese concepto. Porque cada político y cada gobierno proponen constantemente soluciones acerca de cómo se organizará, gestionará y controlará la sociedad a través de un sistema centralizado y autoritario. La mayoría de las personas ni siquiera saben cómo procesar esta idea mental, una absoluta falta de cualquier sistema autoritario. Instintivamente preguntan cosas como cómo funcionarían las carreteras o cómo nos defenderíamos.
La verdad es que nadie puede saber cómo funcionaría todo o cómo se desarrollarían las cosas. La gente puede hacer sugerencias sobre cómo deberían funcionar las cosas, o predicciones sobre cómo podrían funcionar las cosas, pero nadie puede saber con certeza la manera perfecta para que todo funcione. A pesar de la gran cantidad de incertidumbre que esto puede crear, el historial de las personas que viven en libertad es mucho mejor que cualquier solución centralizada y gestionada. Sin embargo, los estatistas han sido adoctrinados para estar aterrorizados ante este tipo de sociedad infinitamente más complejo, donde no hay un plan maestro sino miles de planes individuales que interactúan entre sí de innumerables maneras diferentes. Para ellos, eso significa caos. Y, en cierto modo, es un caos, en el sentido de que no existe una única idea rectora, ni una sola entidad controladora. Esto no significa que las personas no puedan hacer acuerdos, trabajar juntos, cooperar y encontrar compromisos. En cambio, significa que cada persona verá la vida como un adulto en lugar de desechar su libre albedrío y su responsabilidad personal siguiendo ciegamente la agenda de otra persona. Además, incluso sin la superstición de la autoridad, seguiría haciendo falta la existencia de líderes y seguidores. Pero sería un liderazgo real, en el que una persona predica con el ejemplo, al demostrar un nivel de inteligencia, compasión o coraje que motive a los demás a comportarse de manera similar. Ese es un fenómeno muy diferente de lo que usualmente se denomina liderazgo hoy en día. Cuando las personas hablan de los líderes de los países, están hablando de personas coercitivas y que controlan a millones de personas por la violencia, prácticamente psicópatas sociales. El término líder del mundo libre cuando se refiere a un funcionario del gobierno es inexacto y contradictorio. Los políticos jamás lideran con el ejemplo. En todo caso, son ejemplo de cómo ser deshonesto, connivente, narcisista y hambriento de poder. Dicen lo que la gente quiere escuchar, para dominarlos y controlarlos. Llamar a tales personas líderes es tan válido como llamar a los ladrones trabajadores productivos, o a los asesinos, llamarles sanadores. En ausencia de la creencia en gobierno, podrían surgir verdaderos líderes, personas que no reclaman ningún derecho a gobernar, ningún derecho con el que obligar a los demás a seguirlos, pero cuyas virtudes y acciones serían reconocidas por los demás como dignas de ser emuladas. Nadie puede predecir ni podrá controlar lo que sucederá en un mundo sin el mito del gobierno. El siguiente texto, por lo tanto, no pretende ser una explicación completa de cómo funcionaría cada parte de la sociedad una vez que el mito de la autoridad se haya esfumado. No obstante, es una introducción a algunas de las formas en que los seres humanos podrían evitar que una superstición irracional distorsione su pensamiento y pervierta su comportamiento, y así poder comenzar a comportarse como seres racionales y libres, impulsados por su propia voluntad y juicio individual, como debería haber sido siempre. Miedo a la libertad. La mayoría de las personas viven sus vidas rodeadas de jerarquías autoritarias, desde la familia, a las escuelas, los negocios o al gobierno en todos sus niveles. Como resultado, a la mayoría de las personas les cuesta mucho imaginar una civilización sin líder, una sociedad de iguales, una existencia desprovista de gobernantes, un mundo sin legisladores y sus leyes. Este simple pensamiento, en la mente de la mayoría de las personas, evoca imágenes de caos y desastre. Las personas se sienten más cómodas con lo que están acostumbradas y temen a lo desconocido. Por lo general, están tan unidas a lo que les es familiar que incluso aquellos que viven en zonas de alta criminalidad o zonas de guerra, ni siquiera abandonan el mundo que conocen para buscar algo mejor. De manera similar, es un hecho bien documentado que algunos presos a largo plazo tienen miedo de ser liberados, y cuando lo son, cometen crímenes con la intención de ser enviados de vuelta a prisión. Incluso los esclavos pueden exhibir el temor de ser liberados. Esto se debe a que la vida de un prisionero o un esclavo, aunque probablemente no sea satisfactoria, es predecible, y cuando imagina una vida nueva, drásticamente distinta, en un lugar extraño, entre extraños, con todas las incertidumbres relacionadas, ¿cómo podré comer? ¿Dónde viviré? ¿Cómo será la vida ahora? ¿Estaré a salvo? Eso asusta a cualquiera. En este punto es cuando la mayoría de la gente debería imaginar una sociedad sin clase dominante. El concepto es tan ajeno a lo que han conocido y pensado alguna vez, y a todo lo que se les dijo que era necesario y bueno, que apenas saben cómo empezar a imaginarlo. Incluso nuestro propio lenguaje ilustra nuestro miedo a vivir en una sociedad como iguales libres, porque ese estado se define como anarquía, un término que también se utiliza para describir el caos y la destrucción. Nos hemos acostumbrado tanto a la jaula mental que el mito de la autoridad ha creado en cada uno de nosotros, que la mayoría nos aterroriza la idea de vivir sin esa jaula.
Estamos literalmente aterrorizados de nuestra propia libertad. Y algunas personas trabajan duro para reforzar ese miedo. Aquellos que se benefician del mito de la autoridad, los que anhelan el dominio sobre los demás, con la riqueza y el poder inmerecidos que les otorga, están constantemente empujando el mensaje de que la vida sin ellos al mando, significaría dolor y sufrimiento constantes para todos. Casi todo lo que la gente puede temer es el crimen, la pobreza, la enfermedad, la invasión, el desastre ambiental, etc., y ha sido utilizado por los tiranos para asustar a la gente. Los detalles varían, pero el formato del mensaje de los tiranos es siempre la misma: si no nos das poder sobre ti, para que podamos protegerte, sufrirás horriblemente. Ese mensaje, combinado con el miedo inherente del hombre ante lo desconocido, ha permitido un nivel incomprensible de opresión, robo y asesinato, que viene una generación tras otra, en todo el mundo. Irónicamente, ha sido la vacua promesa de protección contra el sufrimiento y la injusticia lo que ha engañado a tanta gente a aceptar lo que ha causado más sufrimiento e injusticia que cualquier otra cosa en la historia: la creencia en el gobierno. Parece extraño que cualquier ser humano no esté naturalmente abierto y receptivo a la idea de que es dueño de sí mismo y debería estar a cargo de su propia vida, sin ninguna autoridad humana. Sin embargo, la persona normal que escucha este mensaje, normalmente ataca al mensajero, insiste en que si hubiera libertad real, o sea, un mundo sin amos y súbditos, significaría caos y destrucción, y luego aboga con vehemencia por la esclavización continuada de toda la humanidad, incluido él mismo. No lo hace basándose en ningún pensamiento, evidencia o experiencia, sino basado en su propio terror existencial y profundamente arraigado ante lo desconocido. Lo desconocido en este caso es una sociedad de iguales en lugar de amos y esclavos. Nunca lo ha visto en acción a gran escala y nunca lo ha pensado, ni siquiera puede imaginarlo y, por lo tanto, lo teme. Y aquellos que desean el dominio sobre los demás constantemente fortalecen y alientan ese miedo sobre los que buscan subyugar. Viendo un mundo diferente. Cuando alguien que ha sido adoctrinado en el culto a la autoridad finalmente se desconecta de la superstición, lo primero que sucede es que ve una realidad drásticamente diferente. Cuando observa los efectos de la superstición de la autoridad, que se infiltra en casi todos los aspectos de la vida de la mayoría de la gente, ve las cosas como realmente son, no como él las había imaginado previamente. La mayoría de las veces, cuando observa la aplicación de la ley en acción, que reconoce el trabajo de matones, los cuales, de forma ilegítima e inmoral, se utilizan para extorsionar y controlar a la gente con el fin de servir a la voluntad de los políticos. La excepción a esto es cuando la fuerza policial se utiliza para detener a otros que son realmente culpables de actos de agresión, irónicamente, el mismo tipo de acto que la policía comete de forma rutinaria para la clase dominante. Cuando el estatista reconvertido observa los diferentes rituales políticos, ya sea una elección presidencial, un debate legislativo en el Congreso, o una junta local de zona, lo ve como lo que es: una actuación delirante y absurda, realizada por personas que han sido adoctrinadas en un culto completamente irracional. Cualquier discusión en los medios de cómo debe ser la política pública, o que representantes deben ser elegidos, o que legislación debe ser promulgada, es percibido por alguien que ha conseguido escapar de la superstición, como si gente aparentemente inteligente y bien vestida, personas normales, de aspecto respetable, de repente empezaran a hablar seriamente de cómo Santa Claus debería llevar a cabo la próxima Navidad. Para alguien que ha escapado del mito de la autoridad, la premisa sobre la que descansa toda discusión política se desintegra, y cada parte de la retórica que surge de la superstición se reconoce como absolutamente loca. El individuo no adoctrinado ve cada discurso de campaña, cada argumento político, cada discusión en las noticias sobre cualquier cosa política, cada transmisión de CNN acerca de algún debate en el Congreso sobre una nueva página de legislación, como una muestra de los síntomas de locura, debido a la aceptación ciega de un dogma totalmente delirante, de culto. Toda votación, campaña, escribir a un diputado, firmar peticiones, de repente parece no ser más racional o útil que orar al dios del volcán para que otorgue sus bendiciones a la tribu. Quien ha sido desprogramado no solo observa la inutilidad en toda acción política, sino que ve que tales acciones, sin importar cuáles sean sus objetivos, realmente refuerzan la superstición. Al igual que para los miembros de una tribu, orar al dios volcán puede aumentar y fortalecer la idea de que hay un dios volcán. Cuando uno pide a los políticos por ciertos favores, en realidad refuerza la idea de que hay una clase dominante que le corresponde, que sus peticiones son un derecho, y que la obediencia a la ley es moralmente imperativa.
Aquellos a quienes la mayoría de la gente mira con gran respeto, y que a menudo son llamados honorables, son reconocidos por aquellos que ya han escapado del mito de la autoridad como locos delirantes, lunáticos con complejo mesiánico redentor. Los no adoctrinados se enorgullecerán tanto de estrechar la mano del presidente como de estrechar la mano de cualquier otro asesino en masa psicótico y narcisista. Los hombres que usan vestidos negros y empuñan martillos de madera y se refieren a sí mismos como el poder judicial son vistos como los locos que son. Aquellos que usan insignias, porras y uniformes, y se imaginan a sí mismos como algo más que simples seres humanos, no son vistos por los desprogramados como nobles guerreros por la ley y orden, sino como almas confundidas que sufren de algo más que un simple desorden mental. Por supuesto, aquellos que han renunciado a la superstición de la autoridad deben ser cautos y temer el daño que los megalómanos y sus mercenarios, soldados y policías, son capaces de infringir, aunque las acciones de los mercenarios ya no se ven en modo alguno como algo legítimo, racional o moral. Los que han escapado del mito empiezan a ver que aquellos cuyas acciones están parapetadas por su distintivo oficial son tan peligrosos como las personas que están en lo alto de la élite, y por la misma razón, porque están alucinando con una realidad que no existe, lo cual los lleva a actuar violentamente y sin control por un proceso de pensamiento irracional. Los que han escapado de la superstición, cuando se enfrentan a un oficial de policía, deberán actuar como lo harían si se enfrentaran a un perro rabioso, hablando en voz baja, comportándose de una manera sumisa, y sin hacer movimientos bruscos. Pero no lo haríamos por respeto ni al ejecutor de la ley ni al perro rabioso, sino por prudencia ante el peligro que representa un cerebro que está funcionando mal porque está infectado por una enfermedad destructiva, ya sea la rabia o la creencia en la autoridad. Cuando los creyentes en la autoridad cometen actos de agresión, imaginando que tales actos son justos porque lo llaman ley, los que reciben estos actos tienen pocas opciones. Cuando un recaudador de impuestos, un oficial de policía, o cualquier otro ejecutor de la voluntad de los políticos, hacen intentos de extorsionar, molestar, controlar o asaltar a los que han escapado el mito de la autoridad, el blanco de dicha agresión legal puede aceptar lo que sabe que es una injusticia, puede tratar de eludir u ocultarse de estos agresores legales, o también puede resistirse por la fuerza a los agresores. Es lamentable que esta última opción sea finalmente necesaria, porque, aunque el uso de la fuerza defensiva está moralmente justificada, incluso cuando es ilegal o sea, no institucional, es triste que una buena persona se vea obligada a usar la violencia contra otra buena persona, simplemente porque este último tiene su percepción del bien y del mal totalmente pervertida por una superstición irracional. Incluso los matones de los regímenes más brutales de la historia, debido a su fe en el mito de la autoridad, pensaban que estaban cumpliendo con su deber. Pensaron, dentro de su locura, que sus acciones eran nobles y justas, pues de lo contrario no las hubieran cometido. Tal lealtad sin sentido a la autoridad, a menudo deja a las víctimas implicadas con solo dos opciones: someterse a la tiranía de las fuerzas del orden o matar a estos pobres ilusos. Sería mucho mejor para todos si, antes de que se hiciera necesaria la resistencia por la fuerza, los mercenarios del Estado fueran desprogramados de su engaño, así se eliminaría la necesidad de tener que asustar, herir o incluso matar a estos bobos, para evitar que dañen a los demás. Nota personal del autor: lo mejor que se puede hacer por cualquiera que haya sido herido o engañado por actuar como peón de la opresión de esa máquina malvada llamada gobierno, es hacer todo lo posible para persuadirlo para que reevalúe su lealtad al mito de la autoridad. Si todo esto falla, dale una copia de este libro. Por muy incómodo que sea, podrías hacerles un gran favor a muchas de sus futuras víctimas potenciales, e incluso podrías hacerle un gran favor al propio ejecutor, evitando la posibilidad de que una de sus futuras víctimas lo hiera o lo mate. Un mundo sin reglas. Quien ha sido desprogramado cuando mira al mundo, en lugar de ver jerarquías de diferentes clases dominantes en diferentes jurisdicciones, ve un mundo de iguales, no en talento, habilidad o riqueza, por supuesto, sino en derechos. Ve un mundo en el que cada persona se posee, y se da cuenta de que no tiene un amo legítimo, que no hay nadie por encima de él, y que eso también se aplica a los demás. No tiene ninguna obligación con cualquier gobierno, país o ley. Es una entidad soberana por sí misma, y su única obligación es su propia conciencia, y nada más. Esta comprensión es increíblemente liberadora, pero también puede ser bastante perturbadora para aquellos que siempre han medido su comportamiento por lo bien que obedecieron a los demás. La obediencia no solo es fácil, ya que le permite a uno que alguien tome las decisiones, sino que también permite a quien obedece que imagine que las consecuencias de las decisiones, sean cuales sean, siempre serán responsabilidad de otra persona.
Tener que discernir qué es lo correcto y lo incorrecto, y saber que uno es el único responsable de sus decisiones y acciones, puede parecer una gran carga. Esencialmente, perder la creencia en la autoridad significa crecer, lo que tiene ventajas e inconvenientes. La persona no adoctrinada ya no se puede enfrentar al mundo como un niño irresponsable y sin preocupaciones, pero, al mismo tiempo, alcanzará un nivel de libertad y empoderamiento como no podría haber imaginado jamás. Los estatistas a menudo tienen un terror profundamente arraigado a vivir en un mundo en el que cada persona decida por sí misma lo que debe hacer. Desafortunadamente para ellos, esto es todo lo que siempre ha sido, y será. Todo el mundo ya decide por sí mismo lo que hará. Eso se llama libre albedrío. Muchos asumen que si un individuo no está sujeto a ninguna autoridad y tiene la actitud de puedo hacer lo que quiera, se comportará como un animal egoísta. Algunos incluso imaginan que ellos mismos se convertirían en animales si no estuvieran gobernados por un amo. Tal creencia implica que las personas sienten una fuerte obligación moral de hacer lo que se les dice, pues de lo contrario no tendrían brújula moral de ningún tipo, a pesar de que la mayoría de las personas obedece la ley porque cree que es bueno hacerlo. No hay ninguna razón para pensar que, sin estar subordinados a un amo, esas mismas personas ya no desearían ser buenas. Sin embargo, muchos siguen pensando que los seres humanos son unos estúpidos salvajes que solo se mantienen bajo control gracias a los ejecutores. Por lo tanto, creen que si se deshacen de la creencia en la autoridad, la mayoría de las personas se convertirían en algo así como animales liberados. Aquellos que ya han abandonado la ilusión de la autoridad lo saben mejor. Por supuesto, que hay consecuencias para las acciones, con o sin autoridad. Además de por los problemas morales, la mayoría de los humanos elige comportarse de manera que no se moleste a los demás. Incluso aunque nadie creyera en lo correcto y lo incorrecto, ser un ladrón o asesino habitual sería peligroso, ya que encontrar formas de coexistir pacíficamente beneficia al individuo y al grupo. Así pues, la mayoría de la gente trata de ser buena. De hecho, por eso obedecen la ley, porque se les enseñó que hacerlo es bueno. El problema no es que las personas no quieran ser buenas, es que su juicio sobre lo que es bueno o malo está terriblemente retorcido y pervertido por la creencia en la autoridad. Se les enseña que financiar y obedecer a una pandilla de matones es una virtud, y resistirse a ello es un pecado. Se les enseña que pedirles a esos matones que roben y controlen a sus vecinos, a través de la legislación, es perfectamente moral y legítimo. En resumen, a través de la autoridad, se les enseña que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Iniciar actos de violencia a través de la ley, robo a través de impuestos, multas de tráfico, etc., es visto como bueno, y resistirse a semejantes ataques, según ellos violar la ley, es visto como malo. Sin el mito de la autoridad, la gente seguiría teniendo desacuerdos, y algunos humanos seguramente seguirían siendo estúpidos, maliciosos o negligentes, por lo que harían cosas estúpidas u hostiles. La principal diferencia en cómo los seres humanos interactuarían sin tener presente la superstición de autoridad es bastante simple. Si alguien no se siente justificado para hacer algo por sí mismo, no se sentiría justificado para pedirle a alguien que lo hiciera, ni se sentiría justificado al hacerlo él mismo en nombre de otra persona. El concepto es tan simple, que suena casi trivial, pero daría lugar a un cambio enorme en el comportamiento humano. Por resumir, si alguien no ve justificado pagar la educación de sus hijos mediante el robo por la fuerza a sus vecinos, tampoco vería justificado votar por un gobierno local que prescriba un impuesto sobre la propiedad para así pagar por las escuelas públicas. Y si alguien no ve justificado robar la propiedad de su vecino para financiar una escuela, tampoco se vería justificado, aunque le dieran una insignia y una porra y le dijeran que lo hiciera en nombre de la ley. Otro ejemplo, si alguien no ve justificado el hecho de derribar la puerta de alguien, arrastrarlo lejos de casa y ponerlo en una jaula durante años, por haber poseído una planta con propiedades que alteran la mente, entonces tampoco vería justificado el apoyar leyes antidrogas. Ni tampoco se sentiría justificado para violar, asaltar y secuestrar solo porque alguna autoridad le ha dado una placa y le ha dicho que lo haga, en el nombre de una ley. Como otro ejemplo, si alguien no le hiciera sentirse justificado de usar la violencia para evitar que un extraño ponga un pie en cualquier lugar de un país entero, entonces ya no se sentiría justificado aunque alguien le diera una placa, o tampoco se sentiría justificado para apoyar leyes de inmigración que instruyen a otros a hacerlo. En una sociedad sin el mito de la autoridad también habría ladrones, asesinos y otros delincuentes. La diferencia es que la gente que ve el robo o el asesinato como algo inmoral, no aprobaría el robo y el asesinato legal, como todo estadista hace.
Nuevamente, abogar por cualquier ley es abogar por el uso de cualquier nivel de fuerza autoritaria que se requiera, incluyendo la fuerza letal, con el fin de lograr el cumplimiento. Y las personas que percibieran el robo y el asesinato como inmorales jamás cometerían tales actos aunque alguna autoridad o ley les ordenara hacerlo. ¿Cuántas cosas de las que un policía hace a diario las haría por sí mismo, sin una ley o un gobierno que se lo ordenara? Muy pocas. ¿Cuántas cosas de las que hacen los soldados las harían sin un mando que se lo ordene? Casi ninguna. ¿Cuántas acciones de las que hacen los recaudadores de impuestos por sí mismos, las harían sin ningún gobierno obligándoles? Ninguna de ellas. Todo lo bueno que las personas llamadas fuerzas del orden hacen, es decir, tratar de evitar que la gente realmente hostil y destructiva haga daño a los inocentes, podría continuar haciéndose sin el mito de la autoridad. Y podría hacerse, bien apelando a la bondad de sus corazones, o como un trabajo remunerado, en el caso probable de que estas personas lo deseen, incluso, quizás algunos pagarían voluntariamente por hacerlo. Al mismo tiempo, todo lo malo que las fuerzas del orden y soldados hacen ahora, por ejemplo, intimidar o disparar a gente de la que no saben nada, agredir a quienes cometen crímenes sin víctimas, detener, interrogar y agredir a completos extraños, la mayoría de ellos pararía de hacerlo de inmediato. ¿Cuántas personas fueron agredidas, torturadas y asesinadas por la población civil de Alemania, Rusia o China, ante los respectivos gobiernos de dichos países, bajo los regímenes de Hitler, Stalin y Mao, los cuales promulgaron leyes para legitimar tales atrocidades? Casi nadie. ¿Y cuántas atrocidades se cometieron después de que la autoridad dictara órdenes obligando a la gente a obedecerlas? Las cifras en este caso son escandalosas: decenas de millones de muertos, cientos de millones atacados, oprimidos o torturados. Obviamente, las personas de esos países, y de casi todos los demás países, estaban muchísimo menos inclinados a cometer actos de agresión por sí mismos, que a cometer estos actos cuando se lo ordena una autoridad imaginada. Irónicamente, cuando se enfrentan con el concepto de una sociedad basada en lo voluntario, en el que todos los servicios, incluso la defensa y protección, son financiados por los ciudadanos dispuestos, en vez de por los impuestos coercitivos, muchos estatistas predicen que las empresas de seguridad privada se convertirían en un nuevo y abusivo gobierno, o que las compañías de seguridad competidoras terminarían involucradas en conflictos violentos perpetuos entre sí. Tales predicciones fallan al no reconocer que la mayoría de la gente no quiere atacar y robar a sus vecinos, y tampoco quieren ser atacados y robados por sí mismos. Es solo a través de la creencia en la autoridad que la mayoría se siente bien al defender el robo a través de los impuestos, o algunas veces perciben como adecuado el ser atacados y robados a través de la obediencia a la ley. Si conseguimos no asumir la noción de que el gobierno tiene derechos que los individuos no tienen, ninguna empresa de seguridad privada maliciosa o agresiva tendría el apoyo popular. Si estos individuos fueran vistos como simples empleados, o sea, gente común, ninguno de los involucrados, ni los clientes ni sus agentes contratados, nadie imaginaría que estos empleados pudieran tener derecho a robar, acosar, aterrorizar, o hacer nada que cualquier otro ser humano no tendría el derecho de hacer. Para verlo de otra manera, y hacerlo más personal, imagina vivir en un mundo donde ninguno de tus vecinos se sintiera justificado al defender que se te grabara con impuestos para financiar cosas a las que te opones. Imagínese si cada causa, cada plan, cada programa, cada idea, cada solución propuesta para todo tipo de problemas, fuera algo que usted pudiera apoyar voluntariamente o no. Imagine vivir en un mundo donde ninguno de sus vecinos sintiera tener el derecho de imponer sus ideas, elecciones y estilos de vida a la fuerza. Se sentirían justificados, como ya lo hacen, para usar la fuerza para detenerte si decidieras atacarlos o robarles, pero seguro que muy pocos se sentirían bien si cometieras algún tipo de agresión en su contra. Al contrario de lo que la mayoría de las personas asume, esto es exactamente lo que parecería un mundo sin reglas. Cada persona estaría guiada por su propia conciencia, que podría considerarse como un conjunto de reglas para el autogobierno. Dichas reglas son autoimpuestas, y aunque algunas personas al actuar por su cuenta seguirían tomando decisiones mezquinas o malintencionadas, y por lo tanto, cometerían actos de agresión, nadie más seguiría pensando que llamar a algo ley o regla puede convertir un acto intrínsecamente injustificado en algo bueno. Y si uno se resistiera a semejante acto de agresión, sus vecinos lo elogiarían por ello, en vez de condenarlo como a un criminal, cosa que casi todos hacen actualmente, cuando uno se resiste a un acto de agresión que la élite etiquetó como legal.